Hola cariños, este es el día 2 de Afrodita versión 2023 y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre cómo empezar a practicar el autoamor, la autodevoción o cómo retomarla cuando tenemos sentimientos de desilusión y rabia, incluso el autorrespeto, con autorrespeto socavado con una misma, ¿cierto? Em, La autoestima, el autoamor, el autocuidado, ¿cierto? Es un tema que es multifactorial. Y por lo general, todas las personas hemos tenido experiencias, tuvimos experiencias con nuestros cuidadores, en nuestras familias, en educación básica, educación media, si es que hubo, ¿cierto? O educación superior, parejas, que han socavado nuestra autoestima, ¿cierto? Am, hay personas que han tenido cuidadores que les han tratado mal, como de frentón en el fondo, porque es muy común que los cuidadores, en el fondo, que nuestros principales cuidadores no tenían las herramientas, pero también ha pasado que nuestros cuidadores a veces, a sabiendas, nos han tratado mal. O otras personas, figuras de autoridad, etc. Hay personas que han recibido bullying directo, ¿cierto? De compañeros de clase, profesores, etc. Entonces, uno queda con ciertas heridas, ¿cierto? Que llega un minuto en cuando uno empieza a trabajar la autoestima, a trabajar el autoamor, uno ve esas heridas y uno les puede hacer un seguimiento. Mi papá, mi mamá, papá, mis compañeros en el colegio, la profesora en este lugar, mi abuela, mis hermanos. Y uno puede hacer un seguimiento. Esto pasó, esto sucedió, hubo un evento, etc. Uno le puede hacer un seguimiento. Y entonces uno trabaja, uno puede trabajar esos eventos, uno puede trabajar la relación con esas personas. Y también esos eventos o esos momentos, esas relaciones son semillas para un montón de eventos en el futuro que tienen la misma energía. Y eso se llama terapia de tiempo en el coaching que yo hago, terapia de tiempo. O sea, uno va al pasado no a revivir ninguna situación, sino que, sino que a volar por sobre la situación y decir como, claro, aquí aprendí a dejar de cuidarme, aquí me enseñaron a estar a la defensiva, en este lugar creé una coraza, en este lugar sentí que no tenía valor, y después en el futuro uno empieza a perpetuar esa misma energía. Entonces, el evento semilla y después el efecto en cadena, como un collar de perlas, hasta el día de hoy. Y todo eso uno puede hacer un seguimiento. Pero al mismo tiempo, dentro de la misma conversación, hay otro lugar, hay otra sensación que socava nuestra autoestima, que es cuando de adultas perpetuamos una y otra vez situaciones de poca responsabilidad con una misma, que nos producen un sentimiento de desilusión con una misma. Y esa desilusión con una misma hace que después, cuando una se ve en situaciones como esta, de amarse, de cuidarse, de valorarse, una dice como, ¿para qué? Si la vida ha sido dura con una, nuestros cuidadores, todas las personas que nombré, ¿cierto? Todo lo que nombré al principio, si la vida ha sido dura con una y una le puede hacer el seguimiento, ahí hay un trabajo específico. Pero cuando una siente que no le puede echar la culpa a nadie más en el fondo, ¿cierto? Cuando una a sabiendas se ha abandonado a una misma, cuando una a sabiendas se ha traicionado a una misma incluso, cuando una a sabiendas no ha sido responsable, madura con una misma, ya sea en nuestra vida personal, con nuestro cuerpo, en nuestra vida profesional, cuando una ha sido negligente a sabiendas, ¿cierto? Y cuando digo sabiendo no me refiero a que es como que una dice como, voy a ser mala conmigo misma, voy a hacer esto. No, sino que una dice como, pucha, ya estoy procrastinando, y como que una sabe, ¿cierto? Y una dice como, aquí ya me estoy como abandonando, y una sabe, aquí, pucha, esta cuestión sé que la tengo que hacer,
hacer, y una como que, a eso me refiero a sabiendo, una se empieza a dar cuenta, y una se empieza a dar cuenta, hacer cuenta, hacer cuenta, y empieza a pasar el tiempo. Y aquí viene donde una empieza a repetir ciertos patrones, y esa desilusión, esa sensación de, pucha, aquí estoy de nuevo, tiene otra manera de socavar nuestra autoestima, porque además una es inmensamente autocrítica. Y si tú además estás en el taller de ansiedad, para ayudar a sanar la ansiedad, que es el taller alquimia, ahí hablamos harto del diálogo interno. Y el diálogo interno pone el tono, no solamente para ayudarnos a regular el sistema nervioso, sino que pone el tono a cómo hacemos las cosas, y específicamente, bueno, y para las relaciones, que también está en el taller Amor de Diosa, pero también pone el tono a qué relación tenemos con nosotras mismas, la primera relación, que es con nosotras mismas, y cómo hacemos las cosas que hacemos por nosotras mismas. Cuando he estado en coaching, en sesiones con personas que necesitan trabajar su autoestima, una de las cosas más comunes que surge es: he intentado tantas veces, estoy chata, estoy aburrida de que he intentado tantas veces y no resulta, y lo dejo tirado, y me doy cuenta, y aquí estoy de nuevo, y al final me afecta mi vida de tal forma, ¿cierto? Y el diálogo interno que siento es de tal forma, entonces al final me bajoneo, entonces al final no trato nada nuevo, o no trato, ya no trato, porque no me quiero volver a desilusionar, porque la autodesilusión es un sentimiento súper, súper, súper fuerte. De hecho, se dice, ¿cierto? Hay literatura que dice que la desilusión es uno de los sentimientos más duros, más duros de procesar, porque es como entre traición y tristeza y rabia y vergüenza, tiene como es como una majamama. Y entonces está ahí presente. Y hay personas que esta herida de la autodesilusión va supurando, hay personas que supuran con tristeza. Y entonces andan como más bajoneadas. Hay personas que supuran esta herida de la autodesilusión con rabia, entonces andan irascibles, andan enojadas, ¿cierto? Como que odian a todo el mundo, rabia con una misma. Hay personas que supuran esta herida de la autodesilusión con vergüenza. Entonces la vergüenza hace que una se retraiga del mundo, pero también hace que nos comparemos con otras personas y digamos, como viste, esa persona tiene, cuando uno dice esa persona tiene la vida resuelta. Esa persona, mira cómo tiene la vida resuelta, tiene su trabajo y su cuestión, y hace sus paseos, y tiene su aventura, y tiene esta vida de pareja tan perfecta, y más encima hace ejercicio, y se cuida, y mira cómo está, y se nota que es una persona feliz, resuelta, y guau, y no sé qué, y una como que, y ahí una se empieza a ir al hoyo cuando uno se empieza a comparar. Y a veces la persona con la que nos comparamos es alguien bien cercano. Y hay personas que supuran esta herida de la autodesilusión con letargo, apatía, cansancio. Y a veces de las cuatro maneras. Entonces, esta clase es para, primero, decirte que yo he estado en ese lugar. De hecho, nada de lo que yo hablo es algo como que yo no he estado. siempre, siempre hablo de esta experiencia. Y puedo decir que he estado en este lugar hartas veces, más de las que me gustaría compartir, más de lo que me gustaría admitir. Hay cosas que se me han ido perpetuando y repitiendo, y, y que cuando hago escritura consciente, cuando he hecho escritura consciente, digo como otra vez, escribo otra vez, ya tengo tantos años, ¿cómo es posible? Y así. ¿Cómo es posible seguir con esta inmadurez, seguir con esta irresponsabilidad, seguir con este no sé qué? Y son duras las palabras y es dura la crítica. Y entonces en esos momentos he tenido que reconciliarme conmigo y volver a empezar el trabajo de autocompasión, de autoamor,
y de autodevoción, porque no queda otra. ¿Por qué digo que no queda otra? Porque yo también he estado al otro lado, en donde mi autoestima ha estado súper baja, con cero conciencia, tomando las peores decisiones, teniendo las peores relaciones, o sea, y también estaba al otro lado, ¿cierto? Y bueno, y con el desorden de ansiedad y toda la cosa, o sea, eh, también sé lo que es estar completamente autoabandonada, ¿cierto? Ok, o sea, y ser displicente y negligente con una misma. Entonces, a mí no me queda otra. Y ya llegó un momento en que dije, bueno, esto necesito aprenderlo, necesito entender esta ruta, qué me ha funcionado a mí, qué es lo que más me ha funcionado a mí, permiso, chiquillas, porque estoy viendo que no se me ve la parte de abajo, entonces me da lo mismo estar con mi peto. Eh, este es un paréntesis, paréntesis veraniego, ola de calor en Chile, en Santiago, región metropolitana. Ya. Eh, tengo que aprenderlo, tengo que ver cuál es mi ruta, cómo lo he hecho, qué he hecho en esos momentos, qué ha pasado y cómo ya puedo como ejercer este autoliderazgo, porque también yo tengo una visión de mí misma. Y esto lo comparto, no sé en qué taller, porque a mí ya se me olvidan los talleres, pero me parece que es mi taller de abundancia, en donde comparto la conexión con la anciana o con la mujer madura del futuro. Porque siempre hacemos contacto con la niña interna, ¿cierto? Que la niña, la adolescente, la niña, la adolescente, la niña, la adolescente. Pero hacer contacto con la mujer del futuro, con la visión que tenemos de nosotras mismas, es inmensamente poderoso. Entonces, yo en el taller de abundancia hablo de que mi mujer del futuro habla 4 idiomas, es muy bacán, tiene unas joyas de plata muy, muy ricas, muy lindas, muy hermosas. Me encanta la plata, me encanta la plata del metal. Oh, es metal, sí. Eh, y como que les hablo. Igual estamos hablando de prosperidad en este taller, ¿cierto? De prosperidad, prosperidad energética, de tiempo y económica. Ya. Y, y tengo una visión para mí. Y esa vieja, yo le digo a la vieja, ¿cierto? Esa vieja, o esa mujer, esa señora, sí, lo que sea, la veo como una líder. Y la veo enseñando, y la veo escribiendo, y la veo como haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, pero multiplicado por 10, por 100, por 1000, ¿se entiende? Eh, y la veo como enraizada y siendo inspiración, siendo un modelo a seguir. La veo en un lugar de poder personal y de liderazgo. Entonces, para que ella exista, yo necesito aprender esto y aprender cuál es mi ruta para volver a mí. Porque seguramente van a haber más autodesilusiones en el camino. ¿Sí? Y además después, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo lo traspaso? Ok, entonces aquí el primer punto es decir, existen estos momentos de autodesilusión, estos momentos de autodesilusión le ponen un freno a nuestras prácticas de autoamor. Hay mucha gente que ni siquiera se inscribe en los talleres, ni siquiera toma el coaching, ni siquiera se inscribe en el, no sé, en el gimnasio o con la, no sé, con la persona, porque ya al tiro piensan como, no me voy a cumplir. Y al tiro ya tienen esa autoestima, esa autoconfianza socavada por autorreputación, que es como la clave, la autorreputación. Primero decirles que esto existe, es diferente, o sea, diferente en el mismo espectro, ¿cierto? Pero es diferente a las otras heridas que uno les hace como un seguimiento a la infancia, a la adolescencia. Estas son como heridas autoinfligidas en el fondo, ¿cierto? Como este abandono, esta falta de autorreputación, esta negligencia con una misma, esta falta de responsabilidad con una misma, ¿cierto? Y la perpetuación de patrones. Y esto nos pasa a todas, a todas, a todas, a todas, a todas. Y una, de verdad que puede salir de ese patrón, sí, de ese patrón, de ese loop, iba a decir, ¿cierto? De ese patrón. Porque además uno está en ese lugar, pero también está todo lo demás. Está nuestro sistema nervioso quizás desregulado, nuestro estado físico como con poca energía, y también están esas otras heridas de la infancia. Hay tantas cosas pasando, ¿cierto? Entonces, lo que menos necesitamos es no poder confiar en nosotras mismas y no tener la autorreputación para volver o reconciliarnos en un camino de autoamor y autocuidado.
Así que les quiero dar algunos ejercicios, algunas rutas, ¿sí? Algunas rutas de trabajo. Y esto va a quedar para ustedes en la escritura consciente, para que también hagan ese ejercicio. Y por supuesto, las personas que están en la experiencia de autoamor tienen las rutinas en donde hay un montón bueno, y Afrodita tiene un montón de rutinas, ¿cierto? Tiene un montón de prácticas. Pero las rutinas también son para la regulación del sistema nervioso y el autodevoción y para la energía vital. O sea, de verdad están muy bacanas esas rutinas, chiquillas, que se las voy a entregar cuando se termine este taller, que es este taller me refiero a la versión en vivo 2023, que sería el viernes 17 de febrero. Para las personas que lo están viendo en el futuro, no se preocupen, ya tienen las rutinas. Ahí en alguna parte tienen que buscar donde dice rutinas. Ok, entonces, lo primero, esta es mi ruta, esta es mi ruta. Lo primero es sentir. Sentir, 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 sentir. O sea, no podemos dejar de sentir. Hay que sentir lo que uno está sintiendo y pensando de una misma. Sentir, o sea, de verdad, ¿qué siento? Vergüenza, desilusión de mí misma, rabia conmigo misma, ¿cierto? ¿Cómo es posible y como de verdad sentir y decirse la verdad? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? Ok, lo que siento, lo que pienso es como, ¿cómo puedo ser tan inmadura conmigo misma? ¿Por qué me abandono? ¿Por qué sigo repitiendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Cómo es posible que ya tengo no sé cuántos años? ¿Cierto? O sea, como, de verdad decirse lo que uno siente y piensa. ¿Dónde lo siento? En el pecho, como en la boca del estómago, pero sobre todo en el pecho. ¿Y cuál es, de todas esas emociones, cuál es la más grande? Vergüenza. ¿Y cuál es la siguiente? Como desilusión de mí misma. Okay, ¿y qué provoca? ¿Qué provoca? Y en mi caso lo que provoca es que yo dejo todo tirado. Cuando me ha pasado, ¿cierto? He dejado todo tirado, así como, ya, chao, chao, ¿para qué? ¿Para qué? Y dejo todo tirado, así, el aseo de la casa, la comida, como que no me preparo una buena comida, como cualquier cosa, ando picoteando todo el día, ¿para qué va a hacer ejercicio? ¿Para qué esto? ¿Para qué no sé qué? ¿Cierto? Ni siquiera reviso mi agenda, como las cosas que hay que hacer, como de verdad esa sensación de dejar todo tirado. Ese ha sido mi patrón cuando estoy en esta situación. Entonces, lo primero es sentir, decirse la verdad, y uno puede escribir, ¿cierto? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Decirnos la verdad, como qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy sintiendo, por qué, qué es lo que estoy haciendo, qué está pasando, de verdad sacarlo, ¿sí? ¿Cierto? Decir la verdad, sacarlo, y luego como, ¿qué implica? ¿Qué implica en mi vida? ¿Cierto? O eh, eh, no qué implica, me refiero al efecto en cadena que tiene, sino que qué me pasa a mí. Dejo todo botado, o ando en rabia con todo el mundo, o me hago bolita, o me dan ganas de llorar todo el día, ¿cierto? Lo que sea. Eso. Entonces, eso es lo primero. Y después, lo segundo, y este es mi mapa, pero obviamente ustedes pueden hacer su propia rutina, inmediatamente hago tapping, porque tengo información para hacer tapping. ¿Sí? Y la rutina de tapping es muy simple, esa primera rutina de tapping es muy simple. Se repite, incluso aunque siento lo que siento, vergüenza, rabia conmigo misma, desilusión de mí misma. Elijo amarme y aceptarme incondicionalmente, porque no me queda otra. Y lo repito 3 veces. Incluso aunque siento rabia, vergüenza, desilusión de mí misma, estoy enojada conmigo misma, tengo el corazón apretado, tengo la bota apretada, tengo rabia, me dan ganas de dejar todo tirado, me dan ganas de mandar toda la punta del cerro, me amo, elijo amarme y aceptarme incondicionalmente, porque es el único camino que veo, es el único camino que queda, es el único camino que entra. No entra el otro camino, que es el del total abandono, ¿cierto? Tercera vez, incluso aunque siento esta rabia conmigo misma, este enojo, esta autodesilusión, ¿por qué soy así? ¿Por qué repito estas cuestiones? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Esto es negligencia conmigo misma, es falta de responsabilidad conmigo misma. Es inmadurez. ¿Qué pasa? Incluso aunque siento todas esas cosas, elijo en este momento amarme y aceptarme
total y completamente. Porque ese es el único camino. Y eso mismo se repite. Incluso aunque tengo rabia y vergüenza, enojo, elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque tengo rabia y vergüenza de ser tan negligente conmigo misma o de repetir estos patrones o de estar viviendo esta falta de responsabilidad conmigo misma. Elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque siento esta rabia, esta vergüenza, me estoy comparando con otras personas. Elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque siento esta rabia y autodesilusión, me da pena, me da vergüenza, me dan ganas de dejar todo tirado, me dan ganas de llorar. Elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque tenga esta rabia, me miro de afuera, me miro y digo, ¿cómo no puedo creerlo? ¿Por qué? No entiendo. No me queda claro de dónde viene esto. Y aún así, elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque tengo todos estos sentimientos y ha afectado mi vida, me amo y me acepto total y completamente. Incluso aunque tengo todos estos sentimientos y toda esta autocrítica, no sé cómo parar, no sé muy bien qué hacer, elijo amarme y aceptarme total y completamente. Incluso aunque tengo todos estos sentimientos, toda esta autocrítica, tengo esta rabia, este enojo conmigo misma, esta pena, me amo y me acepto total, completa y profundamente. Incluso aunque tengo toda esta rabia y esta vergüenza, esta autodesilusión y esta pena, elijo amarme y aceptarme completamente. Y elijo soltar, comenzar a soltar toda esta crítica interna, este autocastigo, esta autoflagelación. Y decido soltar e interrumpir aquí y ahora este patrón. En cuerpo, mente, corazón, espíritu. Inhalo. Exhalo. Eso. Y ese es el segundo paso. Y esto es muy importante. Es muy importante porque interrumpimos, interrumpimos esas energías que van para allá, para acá, todo ese diálogo lo interrumpimos. Listo. El tercer paso es practicar autocompasión. Estoy anotando aquí algunas cosas para que me quede claro para mi estructura consciente. Ok, practicamos autocompasión. Entonces, la autocompasión es una práctica que una tiene que practicar. O sea, practicar. Requiere práctica una y otra vez hasta que se forme un patrón. Autocompasión no es autoindulgencia. No es lo mismo. Autocompasión es verse a una misma como un ser humano con luz y con sombra, con altos, con bajos, con profundidades, con dimensiones, que todas conviven al mismo tiempo. Y una se ve y una se ama y se acepta para estar en un mejor lugar en donde una pueda tomar autorresponsabilidad. ¿Se entiende? No es decir, ya no importa, ya, si ya pasó, qué tanta la cuestión, ya, chao, veamos Netflix. ¿Cierto? Uno puede ver Netflix, pero no es lo mismo, no es autoindulgencia, ¿se entiende? Ok, entonces les voy a dar algunos ejercicios muy hermosos, y estos están en las rutinas, estos ejercicios están en las rutinas de autodevoción, regulación del sistema nervioso para ayudar a sanar la ansiedad, y les voy a dar algunas aquí, les voy a nombrar algunas, ¿cierto? Pero estas están explicadas en las rutinas. Ok. Primero, el primer ejercicio es escribir una carta
a una misma como si una fuera su mejor amiga. Y si tú estás viendo este video y no quieres hacer este ejercicio, así como completo, escribir la carta, puedes hacer el resumen o puedes pensar, ok, primero, ¿quién es esta persona? Como uno se separa de una misma un poco, se mira desde afuera con una perspectiva. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hizo? ¿Cierto? Ok, esta persona eh, fue poco responsable con su cuerpo, no hizo las prácticas, no hizo no sé qué, ¿cierto? Las comidas y la de la alimentación y la hidratación y los ejercicios. Y entonces eso implicó que se empezó a sentir cada vez mal, cada vez más mal, con menos energía y le empezó a dar más ansiedad. Y de nuevo, hasta que de nuevo se encontró en un momento en donde tenía angustia, no podía comunicarse y no podía poner límites y de nuevo empezó una espiral de desregulación del sistema nervioso, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que pasó con esta persona. ¿Cómo se siente? Se siente mal, se siente desilusionada, pero también tiene ansiedad, o está nerviosa, tiene rabia, o quizás tiene desesperanza porque no sabe cómo darle la vuelta a la situación, ¿cierto? Ok. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está tenso o está como con letargo, sin energía? ¿Y qué es lo que más necesita? ¿Qué es lo que más necesita esa persona? Apoyo. A ver, ¿qué necesita? Y me pongo a pensar, ¿cierto? Si yo mirara afuera, ¿qué necesita esa persona? O tú te vas a preguntar, ¿qué necesitas? Necesito apoyo, necesito un mapa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Necesita hablar con alguien, necesita entender, porque en realidad quizás se abandona a sí misma porque no tiene claridad. Este es súper grande. Esto, voy a hacer un paréntesis, esto me pasa un montón en los talleres de emprendimiento. A mí me ha pasado como emprendedora. La idea es que una como emprendedora tenga cierta constancia en creación de contenido, producción de las cosas que uno produce, redes sociales, no sé qué, ¿cierto? Hay como todo un engranajes internos, externos de nuestro emprendimiento. Y a veces uno está como, que no pone nada en redes, que no publica, que no vende, que no promociona, que no hace marketing, que la cuestión, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y a veces no es que uno esté como en un letargo o que uno sea floja o que sino que a veces uno no tiene como el mapa. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A quién está dirigido? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo es el contenido? ¿Cierto? Y lo mismo pasa con las otras áreas de la vida que nos abandonamos. A veces uno dice, ya voy a hacer ejercicio, ya, pero ¿cuál ejercicio? ¿Cuánto rato? ¿Y qué significa? Y después de comer, sin comer, y tomo agua, no tomo agua, y hay como tantas cosas. ¿Cómo como? Hay tantas cosas de la comida. ¿Cierto? A veces con el mismo regulación del sistema nervioso, ya, pero tengo las herramientas, sé cómo hacerlo, cómo empiezo. Y entonces a veces uno se abandona simplemente por falta de claridad. Entonces, volviendo a la carta, ¿cierto? ¿Qué necesita esa persona? ¿O qué necesito yo? Claridad, a veces necesito claridad, como herramientas concretas. Díganme el paso 1, 2, 3, 4, repetir. 1, 2, 3, 4, repetir. ¿Cierto? Ok, entonces ahora escribo la carta. Escribo la carta. Marcita, ¿cierto? Si fuera para mí. Quiero decirte que entiendo cómo te sientes y empiezo a escribir. Tú puedes, como si fuera tu mejor amiga, pero, o como si fuera una persona que amas profundamente. Y no es autoindulgencia, sino que es como, te veo, ¿cierto? Te siento, te comprendo y estoy aquí para ti, te apoyo y lo que necesitas es esto y esto y esto. Haz esto y esto y esto. Busca, habla con, googlea, y hazlo. Tú puedes. Yo estoy aquí contigo, te apoyo, te apoyo. Eres inmensamente todas las cualidades que le quieras decir a esta mejor amiga que eres tú. Y este ejercicio de autocompasión es muy hermoso y yo lo descubrí de manera intuitiva.
cuando empecé mi práctica de escritura consciente, que yo me escribía, como que me escribía a mí misma, pero desde un lugar de como muy sabio, como la Marcia más sabia, la Marcia más sabia. Esta historia la cuento en mi taller gratuito de escritura consciente que está aquí en mi canal de YouTube. Ya. Siguiente práctica de autocompasión para ayudarnos a salir como de estos patrones, ¿cierto? Es la reformulación del diálogo interno negativo. Entonces, aquí, esto yo lo hablé en el taller de alquimia, eh, sobre el trabajo mental que una hace eh, con las creencias negativas que una tiene sobre una misma. Porque, voy a hacer otro paréntesis para las personas que no están en alquimia, ¿cierto? Pero esto es importante comunicarlo. Para mí es importante enseñarlo y compartirlo. Cuando uno tiene ansiedad, la mente nos lanza un montón de pensamientos intrusivos. Ya pueden ser pensamientos catastróficos, pensamientos de advertencia, pero ¿qué pasa si me resulta? ¿Y qué pasa si de aquí? ¿Y qué pasa si esta persona? Y ojo que esto y el ¿cierto? Y es como terrible. Y todos esos pensamientos hacen que el cuerpo empiece a entrar en un estado de alarma y se desregula nuestro estado fisiológico emocional somático, ¿cierto? Y queda la más. Ok. Pero la razón por la que el cuerpo entra en ese estado es porque no es por esos pensamientos. Porque la mente puede pensar lo que quiera, de hecho. Es porque nosotras creemos que esos pensamientos pueden ser posibles. Entonces el pensamiento, la mente nos está diciendo, te van a abandonar, te van a abandonar, te van a abandonar. El cuerpo reacciona porque cree que es posible. No vales nada, no sé qué, no, esto no está bueno, no es suficiente, se van a reír de ti, te lo van a mandar, te lo van a dar, y una cree que es suficiente. O sea, que una cree que una no es suficiente en realidad. Entonces, eso es lo que produce la alarma. ¿Se entiende? La creencia que hay detrás de esos pensamientos. Entonces, reformular las creencias es algo que sirve para los ejercicios de autocompasión, como lo que estamos viendo hoy día, y también para la ansiedad. Entonces, en este caso, hablamos de, por ejemplo, si los sentimientos bases los sentimientos bases son vergüenza, rabia con una misma, desilusión con una misma, entonces, ok, ¿por qué tengo desilusión con una misma? Porque repito esta cuestión una y otra vez, porque soy poco responsable, soy inmadura, soy negligente conmigo misma. Repito estas cuestiones, entonces debo ser, no sé, debo ser tonta, debo ser aquí, debo ser acá, ¿cierto? Lo que sea que te esté diciendo tu mente. Ya, elige los tres más importantes. No, soy irresponsable, soy negligente conmigo misma, no tengo amor propio, o no soy un fracaso, o soy tonta, o lo que sea, ¿cierto? Ok. Anota los tres más importantes y los reformulamos, los vamos a reformular. Ok. Soy completamente irresponsable, ¿cierto? Y entonces empiezo a notar, a ver, no soy completamente responsable. ¿Por qué? No sé, puedes hablar del estudio, del trabajo, de la familia, de las cuentas, de lo que sea. Ok, entonces la creencia cambia. He sido irresponsable con esto específicamente. Ok, ¿por qué he sido irresponsable? ¿Cierto? ¿Qué ha pasado? Y entonces reformulo. No es que haya sido irresponsable, es que no tenía claridad. O no es que haya sido irresponsable, es que no sabía cómo encontrar la motivación. Eso también es claridad. Que es irresponsable, es que en realidad aquí necesito ayuda porque no sé cómo priorizar estas cosas, no sé cómo organizar mi tiempo. Que eso también es claridad. Entonces, he sido irresponsable con esto, porque no he tenido claridad de esto y esto y esto. Okay. Y es completamente diferente, porque ya no habla de nosotros, de nuestro valor intrínseco, ¿cierto? Sino que habla de pasos a seguir que no he seguido. Y como mi justificación siempre ha sido que yo soy el problema, entonces no he tenido la claridad para decir, no, pues no es el problema es esta otra cosa. Y entonces reformulo ese diálogo interno. Y esto es súper poderoso, es inmensamente poderoso. ¿Se entiende? Ok, ¿y qué puedo hacer con esa claridad? ¿O qué efecto encadena? ¿Qué pasaría si sí tuviera la claridad? ¿Qué necesito para? ¿Cierto? Y nuevamente me pongo a pensar en qué necesito. Entonces voy buscando soluciones, se van abriendo los caminos y las posibilidades. Pero cuando uno tiene vergüenza, rabia, enojo, desilusión con una misma, es como que todo se cierra, no hay posibilidades.
Y el sentimiento que viene de ahí es la desesperanza. Nunca me va a funcionar. ¿Para qué sirvo? ¿Cierto? O lo que sea. Ok. El siguiente ejercicio de autocompasión es crear un mantra de autocompasión, un mantra de autoamor, y repetirlo en movimiento o en meditación. A mí me encanta repetirlo en movimiento. Perdón, en movimiento, en meditación o en tapping. En movimiento, en meditación o en tapping. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo lo mejor posible y voy a encontrar una solución a esto. Estoy haciendo lo mejor posible, soy humana, no soy perfecta, pero sí estoy dispuesta a buscar la solución a partir de ahora, ¿cierto? Esto me ha traído dolor, pero aquí y ahora elijo cambiar esta situación, cambiar este patrón. Lo que sea, un mantra para ti, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Estoy haciendo lo mejor posible, soy merecedora de amor y compasión. Ese es el típico mantra de la Louise Hay, que me encanta, ¿cierto? Puede ser cualquier... Cuando digo mantra, pues son afirmaciones, en el fondo, ¿cierto? Afirmaciones sobre una misma. Una se reafirma a una misma. Y uno puede entrar en un estado de meditación, un estado meditativo, ¿cierto? O relajado sencillamente, y uno lo puede repetir en voz alta o en la mente. O uno puede hacer tapping, ir pasando por todos los puntos y repetir este mantra. Pero a mí algo que me fascina es repetir mantras o repetir afirmaciones en movimiento. Y puede ser cualquier movimiento, puede ser como aquí mismo, inhalo, exhalo, muevo mi cuello, muevo la caja torácica, muevo la pelvis, subo, bajo por la columna, o hago ejercicio y me voy repitiendo, me voy repitiendo, me voy repitiendo. Y esto tiene un efecto muy poderoso a nuestro estado fisiológico, emocional, somático. ¿Sí? Ok, entonces aquí estoy dando toda una ruta, ¿cierto? De 5 pasos. 5 pasos. En las rutinas van a encontrar más. Hay una de práctica de gratitud, práctica de reafirmación con una misma, palabras de afirmación con una misma, etc. Y también crear el mapa de, ok, entonces, ¿qué necesito hacer? Crear ese mapa, ¿cierto? Crear el mapa. Ok, si he sido responsable con mis finanzas aquí, ok, ¿qué necesito, cierto? Y crear el mapa. Ok, si he sido, tenido poco cuidado con mi sistema nervioso, ok, pero entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las rutinas? Pum, 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 entonces lo hago. ¿Se entiende? Bueno, las rutinas que van a encontrar aquí les van a dar ese mapa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, estos 5 pasos: sentir, hacer FT, las prácticas de autocompasión, la número 1, que es la letra, la carta, no la letra, la carta. Después, la reformulación de las creencias y el diálogo negativo. Y 5, este mantra, estas afirmaciones con una misma, que pueden ser muchas. También se pueden hacer en escritura consciente. También se pueden hacer en escritura consciente. ¿Cierto? En meditación, en tapping, en movimiento y en escritura consciente. Eso, bacán. Ya. Y una vez que uno empieza a hacer estas prácticas, daño que sufre nuestra autoestima, producto de estos patrones de descuido con una misma o de negligencia con una misma, obviamente que se va debilitando, ¿cierto? Y se va reforzando nuestra autocompasión, nuestra autorreputación, nuestra autoconfianza, nuestro autoamor, pero además quedamos con claridad para revertir, o quedamos con claridad para no seguir repitiendo. Incluso aunque se siga repitiendo, se debería repetir, pero en menos, mucho menos, ¿cierto? O sea, se va como debilitando el patrón. Incluso si se repitiera, porque somos personas humanas imperfectas, ¿cierto? Pero incluso si se siguiera repitiendo, se va debilitando ese patrón. Eso. Espero que esto les haya servido mucho. Si están bueno, obviamente este es el taller Afrodita, hagan las prácticas Afrodita. Las prácticas Afrodita están creadas para que generemos energía vital y la hagamos circular por nuestro cuerpo de distintas maneras. Las prácticas Afroditas tienen todos los lenguajes del amor para una misma, para la autodevoción. ¿Y por qué es tan importante que hagamos las prácticas Afrodita? Porque las prácticas Afroditas generan energía y se necesita energía para cambiar
patrones, para cambiar comportamientos, para transmutar. Se necesita energía para sanar la ansiedad. Se necesita energía. Se necesita energía para que una se levante y una mueva el cuerpo y una tenga energía para el día. Se necesita energía para que el cuerpo active el arquetipo del sanador, para que el cuerpo active el arquetipo de la diosa, de la soberana, del autoliderazgo, del poder personal. Se necesita energía para producir transformaciones importantes. Esto es súper, súper, súper importante. Entonces, hagan las prácticas Afrodita. Ok. ¡Ah, qué emoción! Cualquier cosa, por favor, pregúntame, por favor, escríbeme. Tenemos el WhatsApp de apoyo y aquí estoy disponible para ti. Espero que esta clase te haya gustado y nos vemos en las siguientes. Te mando un beso y un abrazo inmenso y nos vemos pronto.